pedimos que nos bendiga por medio de la exposición de su palabra. Su palabra sea lumbrera, luz para nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos y en ese nombre le damos gracias. Amén. Hoy vamos a continuar con la vida de Ezequías. El mensaje sigue el mismo título, Un rey en apuros, parte 2. La semana pasada consideramos la primera crisis que tuvo el rey Ezequías con la amenaza del imperio asirio, y hoy vamos con otra parte, cómo ese conflicto continuó en escalada y fue desarrollándose. Vamos a estar basados en Segunda de Crónicas, capítulo 32, de manera que ubíquese allí, tenga su Biblia allí marcada en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 1 al 8. También mencionamos que este conflicto tuvo lugar cuando Ezequías tenía 14 años en el trono, en el reino. Todos esos años, los primeros 14 años, él había estado reorganizando la nación, estuvieron dedicados a la restauración de la nación en todo sentido, restaurando el ministerio, restaurando el templo, restaurando espiritualmente, reorganizando a la nación, ¿cómo diríamos? Administrativamente, políticamente, económicamente. También hicimos mención de ello, ¿no? Cuando los líderes de una nación por hablarlo de la forma más coloquial y más pueblerina posible, cuando los líderes de una nación no sirven, en la nación todo se vuelve un desastre. Y eso había pasado con el pueblo de Israel. Los reyes anteriores, o sea, un desastre de reyes, en su mayoría, ocasionalmente un buen rey, y más o menos agarraba un respiro la nación. Pero del resto, la nación se había llenado de idolatría, el templo estaba abandonado, los sacerdotes y los levitas se olvidaron de su oficio y de su compromiso para con Dios. Era un total. La gente, el pueblo de Dios se burlaba de Dios. El pueblo de Dios se burlaba de la ley de Dios. El pueblo de Dios despreciaba la palabra de Dios. Era un desastre todo. Y no fue poco tiempo el que le tomaría seguramente a Ezequías comenzar a cambiar esa mentalidad, porque es un cambio de mentalidad que se tiene que dar. No es solo una emoción de que vamos a hacer esto y vamos a hacer una fiesta para el Señor, sino que hay que cambiar todo un proceso de pensamiento, de costumbres, de prioridades. Y Ezequías estuvo trabajando por años en eso. Dice la Biblia, sin embargo, en el verso 1 del capítulo 32, después de estas cosas y de esta fidelidad de Ezequías, fidelidad de este proceso de restauración, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ezequías se había ganado el respeto del Señor, quiero decir, disculpen, del pueblo del Señor.
se había ganado la confianza de la nación. En otros momentos se levantaban personas para deponer al mismo rey, rebelándose contra el rey, intentos de asesinato del rey, pero eso no sucedió en tiempo para con Ezequías. Se había ganado el respeto y la confianza de su propio pueblo, el pueblo que gobernaba. Podríamos decir, en cierta forma, había mantenido a raya a los enemigos. Israel estaba políticamente en un proceso de paz, pero vivimos en un mundo que no se detiene, en un mundo en el cual la avaricia no se sacia, en donde los poderosos nunca están contentos de su poder, sino que el que tiene poder quiere tener más poder, el que tiene quiere tener más. Y este mundo es así, sí, decimos en parte por el pecado, por el mal que está en el corazón del hombre, y en parte también porque Dios lo permite así. Dios, por sus santos y asombrosos propósitos, permite que el mal que está en el corazón del hombre se manifieste, tenga su desarrollo y que el pecado se muestre tan maligno como es. Parte del propósito de Dios es que el pecado se muestre tal cual como Él es. Que no quede duda sobre esta tierra de que el pecado es maligno. Que no quede duda sobre esta tierra de que el mal que hay en el corazón del hombre es de una naturaleza tal que lo puede llevar a las cosas más atroces. Al final de la historia no quedará duda y todos dirán verdaderamente, Dios tenía razón. El pecado es lo peor que hay, es maligno. Porque si no, todavía a estas alturas hay gente que dice, no, pero es que no puede ser que el pecado sea tan malo. Dios es un exagerado. ¿Cómo es posible que Dios castigue el pecado de esa forma como Él dice que lo va a castigar? No puede ser que sea tan malo el pecado. No puede ser que sea tan mala la desobediencia. No puede ser que sea tan mala la deslealtad. No puede ser que sea tan mala la infidelidad. No puede ser que sea tan mala el deseo de independencia, de decirle a Dios, quédate por allá un rato, yo voy a estar por aquí solo de mi cuenta. Eso no puede ser tan malo. Pero al final de toda la historia se demostrará que el pecado es realmente, terriblemente, infinitamente maligno. Y entonces Dios permite que el mal se manifieste sobre esta tierra. Lo ha permitido, lo sigue permitiendo, hasta que al final, finalmente, cuando el Señor Jesucristo regrese, el mal que está sobre esta tierra sea juzgado, sea barrido. Vengan, como dice la Escritura, cielos nuevos y tierra nueva para esta tierra en los cuales more la justicia. De manera que Ezequías estaba allí en fidelidad para con el Señor. Ezequías estaba realizando una labor en el temor de Dios, con el respeto y honrando a Dios en la nación. Pero aún en esa condición vino entonces problemas contra él, guerra contra él. El imperio asirio, que había dominado y conquistado una cantidad de naciones, y si nos fuésemos a un mapa, veríamos que tenía una extensión muy grande de territorio, pero quiere también el territorio de Judá, que era porque ni siquiera era la extensión completa de Israel, norte y sur, sino que era el sur, ya Judá era el sur de Israel, o sea, un pedacito de tierra. Pero bueno, tienes tanto, ¿y qué más quieres? Pero bueno, allí llegó el imperio asirio a hacer guerra contra, como leímos en el verso 1, acamparon contra Judá, contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarla. Dijimos la semana pasada, Ezequías trató de llegar a un acuerdo,
un acuerdo que lo que resultó fue en un despojo de los bienes de la nación, no sé cuántas toneladas de plata, no sé cuántas toneladas de oro, despojaron la casa real, despojaron el templo para tratar de... Y Ezequías dijo, no podemos seguir en esto, no podemos seguir en esto, y decidió rebelarse contra el rey de Asiria. Y toda esta trama, decíamos y decimos hoy nuevamente, toda esta trama es muy simbólica para nosotros, para los creyentes, porque nosotros, al igual que Ezequías, en nuestro camino hacia la santificación y en nuestro vivir para Dios, usted y yo también tenemos que rebelarnos. Tenemos que llegar a decisiones como las decisiones que llegó Ezequías. Ezequías llegó a una decisión y dijo, no podemos seguir en esta situación y tenemos que ponerle un freno. Y no podemos seguir complaciendo al imperio asirio y dejar que él siga despojándonos y entregándole lo que Dios nos ha dado. Y esa era una decisión tal vez un poco, no tal vez, esa era una decisión fuerte, esa era una decisión difícil, esa era una decisión que implicaba muchas cosas, pero que marcaba un antes y un después en todo caso. Y nosotros tenemos que llegar a ese tipo de decisiones en nuestro proceso de santificación y vivir para Dios. Decisiones, por ejemplo, en las cuales decidimos, por las cuales nos rebelamos para no complacer más al pecado, por ejemplo. Y eso es una decisión que toma el creyente. Dice, no voy a complacer más, no voy a dar más lugar a este pecado en mi vida, sea cual sea ese pecado. Decisiones para no continuar entregando lo valioso de nuestras almas al maligno. Si Cristo murió por nosotros en la cruz, y lo vamos a recordar hoy cuando comamos de ese pan y bebamos de ese vino, si el Señor entregó su cuerpo para ser torturado como fue torturado y derramó su sangre como la derramó por nosotros, para santificarnos, para salvarnos, para rescatarnos del poder del pecado, nosotros tenemos que corresponder a su sacrificio, corresponder a su muerte, y no podemos vivir a la ligera y tratar el pecado en nosotros tan a la ligera. Tenemos que rebelarnos contra el pecado. Tenemos que rebelarnos contra el dominio del pecado en nosotros, contra la contaminación del pecado, porque siempre será eso. Hemos sido santificados en la sangre de Cristo, pero nos contaminamos cuando permitimos que el pecado venga a nosotros. Nuestras vestiduras han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Pero nos ensuciamos y nos manchamos las vestiduras. Y a veces estamos con las vestiduras sucias cuando permitimos que el pecado venga y no. ¿Sí me explico? Y tenemos que rebelarnos contra ello, tenemos que tomar decisiones en contra de ello. Decisiones por las cuales fijamos posición con respecto a lo que se debate, a lo que se dice en las afueras, en los temas de la vida en el mundo. Usted tiene que tener una posición bíblica con relación al aborto. Usted tiene que tener una posición bíblica con relación a la homosexualidad. Usted tiene que tener una posición bíblica con relación a todos los temas culturales que hoy tanto se están tratando. Una posición bíblica con respecto al divorcio. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto a la eutanasia. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto a lo que es un golpe de Estado. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto a lo que es la guerra. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto, no sé, a los implantes de silicón en el caso de las mujeres y las cosas y las cirugías cosméticas y todo eso. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto a las relaciones sexuales entre los novios antes de casarse. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto a que si está bien que a los niños en las escuelas
le hablen de temas de sexualidad, o esos temas se los tienen que tratar los padres en la casa. Usted tiene que tener una opinión bíblica con respecto a esto y no sé, 10.000 temas más que se tocan en la sociedad, en el mundo de hoy. Pero no podemos estar ciegos ni sordos ante todas esas cosas, porque ese es el mundo en el cual vivimos. Tenemos nosotros que tener una posición con respecto a ello y tener una posición cierta. Por eso digo que todo esto de Ezequías, de rebelarse contra el imperio de Asiria, es muy simbólico para con nosotros. Ahora veamos cómo afrontó Ezequías la amenaza del rey de Asiria. El versículo 2 dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, entonces él reunió un equipo de personas, se reunió con sus príncipes, hubo un consejo consultivo con sus príncipes y con sus hombres valientes, y llegaron a una serie de acuerdos, de decisiones. Hay por lo menos 4 pasos, por lo menos así lo voy a enfocar yo en esta oportunidad. Hay 4 pasos, 4 decisiones a las cuales llegó Ezequías, 4 pasos que dio Ezequías para prepararse, para hacerle frente al rey de Asiria. Están en los versos 2 o 3 al 8. 3 al 8. En primer lugar, dice el verso 3 y 4. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Lo primero que dijeron ellos: vamos a ponérsela difícil, que cuando vengan toda esa gente no tengan agua, no consigan agua para satisfacer su necesidad. En las afueras de la ciudad, allí en los territorios de Israel, habrían muchos, habrían pozos, habrían arroyuelos. Entonces ellos dijeron: vamos a cegar, vamos a tapar todo eso, y el arroyo mismo vamos a desviarlo. Y eso hicieron, desviaron el arroyo para que dice que no encuentren agua. Cuando venga todo ese ejército, que son miles, de hecho la escritura dirá más adelante que eran cerca de 200.000 personas, dice, no van a encontrar agua para satisfacer sus necesidades. Es como cuando el refrán que usted debe haber escuchado, decimos al enemigo, así dijo Ezequías: al enemigo ni agua, al enemigo ni agua. Y en el asalto, mis hermanos, en el asalto del pecado, y del enemigo sobre nuestras almas, nosotros tenemos también que actuar como Ezequías. Usted tiene que cegar las fuentes de agua que podrían alimentar el pecado en su vida. Hay cosas que alimentan, estimulan, que son como una invitación al pecado en nuestra vida. Y el creyente tiene que cerrarla, tiene que eliminarla, tiene que evitarla. Son de tanta naturaleza. El teléfono es un tropiezo para usted. Dele una batida a ese teléfono, estréllela contra el piso. Quédese sin teléfono. Se lo digo en serio.
Es mejor que se quede sin teléfono a que usted ande viendo pornografía en un teléfono. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. El teléfono, el televisor, el cable, la no sé qué cosa ahí, el Netflix, no sé qué. Corte eso, suspéndase ese servicio si eso le es de tropiezo. Hombres que viajan, no puede viajar solo porque cada vez que viaja solo, que está en otra ciudad, es una tentación para usted. No viaje solo, renuncie a ese trabajo, viaje con su esposa, viaje con un compañero, no ande solo. No sé qué puede ser, qué tantas cosas pueden ser. No puede usted ponerse a hablar con esa persona, con esa vecina, porque cada vez que se pone a hablar con esa vecina termina dándole a la lengua de lo que no debería dar. Busque otra vecina para hablar que sea más espiritual. Y usted también revísese. Porque el chisme y la murmuración también es pecado. No lo sé. No lo sé. Pero repito, hay cosas que son como esas fuentes que estimulan el pecado en nuestra vida y tenemos que cegarlas. Tenemos que cegarlas. Me gusta que el texto bíblico dice que se trató de una tarea en la que estuvo involucrada mucha gente. Así dice el verso 4. Entonces se reunió mucho pueblo. Llegaron a la decisión y dice, y entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio. Y me gusta porque, escúcheme, a veces nosotros queremos vivir la vida santa lejos de la iglesia. No se puede. No se puede. No, pero yo soy cristiano y yo estoy en la casa, yo lejos de la iglesia. No, pero usted no podrá vivir para el Señor como el Señor quiere que usted viva lejos de la iglesia. Es imposible. Porque la vida cristiana el Señor la diseñó para que se viva en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la familia de la fe, la iglesia es el edificio en el cual cada miembro, como un ladrillo unido a otros, va siendo edificado en el proceso de santificación. ¿Y sabe por qué a veces usted todavía pasado el tiempo sigue tropezando, sigue cayendo, sigue tropezando en el mismo pecado, sigue enredado en las mismas tentaciones? Porque usted no busca relacionarse con otros creyentes, no pide la ayuda de otros creyentes, no pide a otros hermanos que oren, no abre su corazón a hermano, ayúdeme, necesito ayuda, tengo problemas con esto. No, que me da pena, pero bueno. No somos todos, no estamos todos, no somos todos pecadores, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y estamos llamados entonces a manifestarnos, a que podamos orar, como dice la Biblia, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. ¿No dice así la Escritura? Entonces de eso se trata. Entonces me parece muy hermoso que diga acá que mucho pueblo se reunió para cegar la fuente para el enemigo. Y así nosotros también podemos y debemos hacerlo. La victoria espiritual requiere que trabajemos en acuerdo y en unidad de propósitos con otros creyentes. En segundo lugar, dice el verso 5, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Eso dice el verso 5. En aquellos tiempos, todas las ciudades importantes tenían muros. Hoy tenemos fronteras y a veces la frontera es una línea y está una banderita y usted está de este lado y pasa y ya está en el otro país. Sí, lo ha visto, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era así.
sino que generalmente había un muro, había una línea, había una división y las ciudades estaban resguardadas por muros altos, por cierto, de metros de altura, y anchos, tan anchos que carretas podían caminar sobre esos muros, podían desplazarse sobre esos muros. Y en ciertos puntos de los muros, otras edificaciones más altas todavía, las torres, y allí los centinelas, los guardas, los vigilantes, todo el tiempo en guardia, viendo lo que se venía desde la distancia para dar la alerta al interior de la ciudad. Tal cual la fortaleza de esos muros, así era la fortaleza de la ciudad. A veces llegaban los ejércitos en guerra contra la ciudad, pero los muros estaban tan bien construidos y ofrecían tal resistencia que les tomaba. Podían estar 3 años el ejército allí allí en el muro, tratando de, al final de 3 años lograban romper la defensa o lograban abrir un hueco en el muro para poder pasar y conquistar. Pero si el muro era un muro sarcástico, los enemigos siempre sarcásticos. En una oportunidad en los tiempos de Nehemías estaba reedificando la ciudad y salen los enemigos por allá y dicen: estos muros que están edificando esos judíos, esos muros no sirven de nada, hasta una zorra que venga los va a tumbar. Satanás siempre es sarcástico. Pero de allí, por cierto, habrá tomado el hermano Emerson el nombre para esta congregación, construyendo los muros. La necesidad de construir muros en nuestra vida espiritual, porque el muro significa protección, significa resguardo, significa que estamos allí, o sea, ¿ves? Entonces, pero en tiempos de sequía, varios muros de la ciudad estaban rotos, y Ezequías al parecer no los había edificado hasta ese momento, quizás porque no se había presentado ninguna emergencia. Pero ahora, ante la inminente invasión de los asirios, una de las cosas que hace, dice el verso 5, con ánimo resuelto dijeron: tenemos que edificar los muros rotos. Todos los muros caídos los edificaron. Levantaron las torres y fortalecieron como dice el texto, fortificaron la ciudad de Milo. Continuando con la analogía, te diré entonces que en nuestra vida como creyentes tenemos que cuidarnos de que los muros defensivos estén en buenas condiciones para que el enemigo no pueda lanzar su basura y sus inmundicias al interior de nuestros pensamientos y corazones. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar bien, que no entre cualquier basura allí, que no entre cualquier pensamiento mundano allí, que no entre cualquier pensamiento pecaminoso, venga y haya lugar allí, no. El texto bíblico nos dice que Ezequías edificó los muros caídos, todos los muros caídos los edificó. Eso dice el verso 5. Y yo le pregunto hoy a usted que está aquí sentado, ¿tiene usted muros caídos en su vida espiritual? Y me voy a incluir yo. ¿Tenemos nosotros en nuestra vida espiritual muros caídos? ¿Hay muros caídos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo está el muro de la oración personal en su vida? Ciertamente la oración personal, el tiempo de oración personal es un muro defensivo en la vida del cristiano. ¿Cómo está el muro de la oración en su vida? ¿Cómo está el muro de la intercesión por su familia? El muro protege la ciudad. Ahora, nosotros
usted con su oración intercesora puede proteger a otros. ¿Cómo está el muro de la oración de intercesión en su vida? ¿Cuánto tiempo hace que usted no intercede por otros? ¿Está caído ese muro? ¿Tiene usted caído el muro de la intercesión? Es hora de levantarlo. Es hora de restaurarlo. ¿Cómo están las torres de vigilancia? ¿Cómo está el discernimiento? La torre era para ver qué viene, qué se acerca, qué es eso que se está acercando. ¿Es solamente polvo, es solamente tierra, el viento que levantó ese polvorín? ¿O es que detrás de ese polvorín viene el enemigo allí también? ¿Cómo está su discernimiento espiritual? ¿Estamos viendo fantasmas o estamos viendo al enemigo? ¿O no sabemos diferenciar uno del otro? Ezequías fortificó Milo. Al parecer era una base, una zona, una fortaleza. Y Ezequías todavía la condicionó más. En todo caso habla de que fortificó algo en particular. ¿Qué está fortificando usted en su vida? Propóngase, trácese metas para fortalecer, para fortificar áreas de su vida. Voy a fortificar esta área, voy a fortalecer esta área en mi vida. Voy a dedicar este mes de marzo a fortalecer esta área en mi vida. El otro mes voy a fortalecer esta otra área. Proponga, hágase propósitos para fortalecer áreas específicas de su vida como creyente. Número 3. Vamos a ver qué nos dicen los versos 5 al 6. Al final del verso 5 dice, y también hizo muchas espadas y escudos. Y en el verso 6 dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Solamente nos interesa en esa frase. Hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Supongo que eso tomó su tiempo, hacer espadas, buscar el material, fundirlo, ir en ese trabajo de la elaboración de las armas. Trabajo arduo y para que cada hombre de la ciudad contase con una espada y un escudo al menos. Pero no basta con tener las armas. No basta con tener armas a disposición. Es necesario contar con una organización estratégica que ordene, que dirija, que haga funcionar de la mejor manera posible los recursos. Ezequías dice la palabra, le dio a los hombres espadas y escudos, pero puso además capitanes de guerra sobre ellos. Y yo digo, de manera similar nosotros, mis hermanos, en la palabra de Dios, nosotros estamos acostumbrados a decir, y está bien, porque la misma Biblia lo afirma, que la palabra de Dios es la espada. Aquí está el símbolo, aquí en el púlpito. El por qué, si alguien se pregunta, ¿por qué esa espada allí? Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. Y no de dos filos. Dice que es una espada que corta más que una espada de dos filos. Eso es lo que realmente dice. Más cortante que toda espada de dos filos.
No dice que es una espada de dos filos, dice que la Biblia, la palabra de Dios, es corta más, es más cortante que una espada de dos filos y que penetra al corazón y cierne y divide entre los pensamientos, las emociones y manifiesta y saca fuera lo que hay allí en el corazón. Pero, con este texto de Ezequías que estamos tratando hoy, yo le digo, usted y yo tenemos que ir a la palabra de Dios a fabricar nuestras espadas. Este es el material. Este es el material. Esta es la mina. Este es el metal precioso. Pero usted y yo tenemos que ir a ese material, a ese metal y comenzar a echar martillo y a meterle fuego para sacar de allí la herramienta, la espada que necesitamos para hacer frente al enemigo. Si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, no va a tener ninguna espada en mano. ¿Sí me entendió? Si usted no pasa tiempo aquí, pero como quien dice, sudando con la palabra de Dios, metiéndose, buscando allí, Señor, yo necesito entender, Señor, yo necesito encontrar algo que me ayude, Señor, yo necesito que tú me hables. Hasta entonces usted saldrá y usted dirá, ya tengo con qué hacerle frente a esta situación, tengo con qué hacerle frente a este enemigo, tengo con qué hacerle frente a esto que se me viene encima. Lo encontré en la palabra de Dios. Gloria sea a Dios por eso. Bendito el nombre del Señor. Lo mismo con los escudos. Lo mismo con el escudo. También entonces necesitamos ir a la palabra de Dios para entonces de la palabra de Dios sacar el escudo que nos defiende, el escudo con el cual nos vamos a defender. Y esto está al alcance suyo. Esto está al alcance de todo cristiano. Ningún cristiano tiene una excusa válida para no tener una buena espada y un fuerte escudo en su lucha espiritual. Porque Dios nos ha regalado su palabra. Luego Ezequías, dice la Biblia, designó capitanes de guerra. Eso es lo que leímos allí. Y siempre será necesaria la organización, mis hermanos. Aunque seamos creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, tendremos necesidad de estar participando ordenadamente con otros creyentes, en armonía con una iglesia local, en la dinámica del reino de Dios, en la batalla espiritual que se libra sobre este mundo. Cuarto y último lugar, dice el verso 6 al 8. Al final del verso 6 dice, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos, diciendo, Ezequías reunió a la gente, no solo al ejército, a toda la gente, al parecer en la plaza principal, en las puertas de la ciudad, quizás un espacio lo suficientemente amplio como que para que estuviese la mayor parte de la población, y les dijo las siguientes palabras, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, dice el verso 8, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Gloria a Dios. Y esas palabras de Ezequías reflejan las convicciones que nacen de un corazón que decide mirar a Dios en la hora del conflicto. El conflicto va a llegar, hermano. El punto es
¿A dónde vamos a mirar? ¿A dónde vamos a mirar? Ezequías en el conflicto decidió mirar a Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. En vez de mirar al conflicto, decidir mirar a Dios. Esas palabras de Ezequías reflejan la realidad. La realidad es que encuentra un hijo de Dios cuando en la hora de la prueba, porque la hora de la prueba va a venir sobre cada uno de nosotros, escogemos mirar la grandeza de Dios en lugar de mirar el problema, las posibilidades del adversario. Si nosotros vemos la grandeza de Dios, hermano, no hay problema que sea grande delante de Dios. No hay problema que sea muy fuerte delante de Dios. No hay situación que sea muy dramática, muy delante de Dios. ¿Qué vamos a comparar delante de Dios? Esas palabras de Ezequías reflejan la imperecedera verdad, porque es una verdad imperecedera de que Dios siempre está del lado de los suyos para ayudarlos y pelear sus batallas, cuando estos se han santificado para Él y están esperando en Él. Tengo que colocar esa coletilla. Dios siempre está del lado de los suyos para pelear sus batallas cuando estos hijos suyos se han santificado y están esperando en Él. Bendito su nombre por ello. Y el resultado fue el que ya leímos. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. Diría, la fe engendra fe. La confianza genera confianza. Una de las mejores formas en que podemos influir en la vida de las otras personas, de las personas que nos rodean, es viviendo vidas llenas de fe. De una fe viva, de una fe real, de una fe dinámica, de una fe resuelta a enfrentar toda oposición y a perseverar y actuar confiando en Dios en toda circunstancia. Es imposible que vidas que se viven así para el Señor, para el Salvador, no sean vidas de gran influencia en las vidas de otros. De parte de Ezequías, ya Ezequías está preparado para hacer frente al rey. Ya el pueblo de Judá está preparado. ¿Qué va a pasar? Lo veremos la próxima semana, mis hermanos. Vamos a orar. Glorioso Señor y Padre nuestro, le damos alabanza a usted, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Señor. Le damos la honra, Señor. Usted siempre cerca de los suyos, cercano está a usted y su salvación a todo aquel que clama, que le invoca, que le busca. Y aquí vimos, Señor, el testimonio en las vidas de Ezequías y del pueblo de Judá, en medio de un conflicto tremendo, como ellos, confiando en usted, Señor, fueron preparándose, Señor, para hacer frente a lo que se les avecinaba, a las amenazas, Señor, que habrían de enfrentar. Nuestra mayor lucha, Señor, entendemos que es contra el pecado, Señor, así nos lo dice su palabra, además.
El escritor de los Hebreos dice: todavía no habéis resistido combatiendo contra el pecado hasta la muerte, hasta la sangre. Muchas veces se nos olvida, Señor. Esa es nuestra guerra. Pero gracias damos por su palabra, que nos despierta el entendimiento, que nos alumbra, que nos llama. Y agradecemos, Señor, de que podemos estar en sus filas, en el ejército de los llamados, en el ejército de los salvados, de los redimidos del Señor. Ayúdenos a ser guerreros eficaces, Señor, por la causa del Evangelio, por el testimonio del Evangelio. Podamos vivir vidas santas, Señor, peleando la buena batalla, Señor, en nuestras almas, corazones y pensamientos, santificándonos para usted, Señor, en el día a día, Señor. Podamos vivir vidas santas, Señor, ante la comunidad en la cual estamos, Señor, manteniendo un buen testimonio para la causa del Evangelio, Señor. Podamos, Señor, también pelear la buena batalla por medio de la oración y la intercesión para la causa del Evangelio sobre esta tierra, Señor. Y oremos a favor de que el reino de Dios y su justicia vengan, Señor, sobre esta tierra, y que el enemigo de nuestras almas sea aplastado en breve bajo nuestros pies, los pies de su iglesia, como dijo el apóstol Pablo, y que en todas las causas, Señor, que usted quiere, Señor, que nosotros que estemos involucrados, avancemos, Señor, con nuestra mirada puesta en usted, el Todopoderoso, el Dios que nos fortalece, oh Señor, para alcanzar victorias que glorifiquen su nombre, victorias que honren su nombre, que den honra y alabanza al Salvador y que estimulen la fe de aquellos, Señor, que están llamados también a creer. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén.